La Sala de Psico presenta ¿Dónde está mi cuerpo? Un podcast de infancia y psicomotricidad con Nuria Pérez. Buenos días, buenas tardes, depende de cuándo nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a otro episodio. Ya estamos en la segunda temporada de ¿Dónde está mi cuerpo? El podcast de la Sala de Psico. Hoy, con muchísimas ganas, nos ha costado un montón agendar esta cita, pero te traigo a Mauro D'Angelo. Hoy vamos a hablar de autismo. Yo normalmente no hablo de autismo, pero es un tema que le tenía muchas ganas. Mauro, bienvenido, mil gracias por estar aquí. Estás en Madrid, le tengo en la Sala de Psico y para mí es un honor enorme. ¿Qué tal? Bueno, primero agradecerte, el placer es mío y obviamente agradecer a todos los que están del otro lado, que van a escuchar este podcast o lo van a ver. Un lujo, la verdad es que siempre veía tu trabajo, el espacio y uno que está acá, a veces los que están del otro lado ven una porción, pero es maravilloso, es hermoso y muy lindo. Bueno, mil gracias. Mauro para mí es una figura importante en Argentina sobre todo, pero vamos, en Latinoamérica. Eres profesor también, das muchísima formación. Soy profesor de educación física y licenciado en psicomotricidad. Das formación también a nivel universitario, tengo entendido. Formación a nivel posgrado, universitario, de máster, así que... Cuéntanos, yo quiero que la gente que nos escucha te conozca más, que conozca qué es lo que haces y sobre todo que podamos darle espacio en este podcast a todo lo que tiene que ver con el autismo, porque la psicomotricidad creo que es una manera de mirar al autismo, aparte de muy bonita, eso siempre, pero también muy valiosa. Sí. Bueno, yo comencé un poco en el camino del autismo a los 20 años, cuando se me dio esta curiosidad por conocer un poco más de discapacidad en general, y allí tuve la posibilidad de conocer a Ignacio, con 20 años también, y fue mi primer contacto con una persona con discapacidad. En mi vida uno ve el síndrome de Down, que es la discapacidad social más aceptada, ¿no? Que nosotros vemos constantemente en la calle, o en esa época al menos, y ver a Ignacio fue revelador, fue como, ¿qué es esto? Bueno, eso me interesó y me llevó a querer involucrarme más. Bueno, el tiempo hizo que hoy, ya 17 años después, esté hiper involucrado con autismo. Y seas un experto. Y bueno, me llevó también a estudiar una carrera de salud, en Argentina al menos, pero que claramente tiene una injerencia muy importante en el autismo, que de eso vamos a hablar un ratito. Te voy a hacer preguntas, quiero que hablemos de cosas como que nos lo llevemos un poco más no tanto a lo teórico, o sea, no que esto no sea una clase, porque luego los dos damos mucha formación de muchas maneras diferentes, sino que sea un poco más desde nuestra experiencia para que la gente comprenda cuál es nuestra mirada cuando nos encontramos con estas personas, ya sea pequeñas o más mayores, que nos vienen, ¿no? con el autismo, ¿no? en su historia. Para mí, los casos que yo tengo con autismo en la sala son casos muy especiales, porque es que es totalmente diferente, ¿no? El acercamiento es diferente, pero el acercamiento de ellos hacia mí. O sea, ya no tanto la mirada puesta en mí, sino la mirada puesta en ellos, ¿no? Y cómo la conexión que se da desde lo relacional hace que con el tiempo, con esa creación del vínculo terapéutico, se genere la conexión y se genere la intención comunicativa desde las herramientas que ellos tienen, pero que sí que se genera, ¿no? Y qué bonito cuando se da ese punto de encuentro. Wow, es como muy potente. O sea, yo lo vivo de una manera muy bonita, porque a lo mejor son encuentros que en el espacio-tiempo son muy cortos, ¿no? Pueden ser cortos, pero que son muy intensos y es muy chulo. Yo creo que muchas veces cuando uno se involucra, en general, las diversas discapacidades, pero cuando uno se involucra con autismo, tiene la posibilidad de aprender muchísimo, ¿no? Y de darse cuenta de que nuestro pequeño aporte, porque no deja de ser un pequeño aporte en la vida de una persona, y también en la familia, ¿sí? Que eso efectivamente tiene un valor agregado importantísimo. Repercute en los años. Me ha pasado de trabajar con, como te decía, 17 años, pero con niños que hoy ya son adultos, y que la familia te diga, mira, la verdad es que desde aquel momento que empezamos a hacer tal o cual dinámica, él se conectó mucho más con la actividad y hoy está hiper involucrado. Y dice, qué bueno que uno pudo despertar eso, sí. O que al menos le pudo aportar algo a ese niño y que no fue un pasaje terapéutico y así nomás. O sea, como que pasó sí. por el espacio y no le sirvió o no le sumó. Me parece que lo importante desde nuestra área es muchas veces dejar algo, una huella, ¿no?
y que vaya, si no la dejamos, ¿no? Porque muchos de ellos al día de hoy, que ya no tienen más a sus hijos, pero te siguen hablando y siguen contando cosas, eso es importante. Y la escucha, ojo, esto también es un factor muy importante. Claro, totalmente. Yo siempre digo que la misión, ¿no?, de este espacio, de este proyecto de la sala de psico, es generar bienestar psicoafectivo, o sea, generar bienestar emocional, psicoafectivo en la infancia y en su entorno. Entonces, yo no solamente trabajo con los niños y las niñas, sino que también trabajo con las familias y muchas veces con los colegios, pero el trabajo con las familias para mí es condición. Y muchas veces es una condición sine qua non, es decir, si la familia no está dispuesta a trabajar, yo no trabajo en ese caso. Porque claro, al final si no te cae una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando ves que... Y la responsabilidad también le cae al niño o a la niña cuando ellos están haciendo su trabajo, pero también necesitan que el entorno cambie esta mirada, se genere esta escucha a entender quién es este niño, más allá del autismo o de lo que sea que nos han dicho claro. Que hay, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en mi caso, yo sí que, o sea, yo que trabajo en este dispositivo espacial, sí que trabajo con la sala, para mí es esencial, ¿no? El poder transmitir a este niño, a esta niña que yo conozco en sala, poder transmitirlo a la familia. Estar en lo esencial y no tanto en lo existencial, ¿no? Muchas veces en lo superficial. Exacto. Y creo que a veces en el autismo se va mucho a lo funcional. Exacto. Bueno, hay una tríada que para mí es fundamental, que cuando uno lo piensa en términos de intervención, pero más allá de eso también, me parece también el campo educativo, hasta social te diría, tiene que ver con nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros, terapeuta, educador, profesor, lo que sea, la familia y el niño, adolescente o adulto con autismo en este caso. Si esa triada no articula correctamente, si nosotros no conectamos con la familia, si la familia tampoco conecta con nosotros, va a ser muy difícil que ese niño avance. Me ha pasado de trabajar con muchos estratos sociales, ¿sí? Familias con un poder adquisitivo muy alto, familias con un poder adquisitivo muy bajo, y no es regla el que por darle más terapias se niño va a avanzar mucho más. Eso es un error conceptual muchas veces. Sí. Y sí es regla que cuando hay un compromiso por parte de la familia, mamá, papá, que eso sí que después discutimos un poco también en relación a cuánto compromiso hay de un lado del otro, ese niño avanza. Y avanza a pausas gigantados. Y lo notás enseguida, porque vos te das cuenta que ese niño pudo hacer en el hogar, o pudo hacer en los espacios que uno le recomendó, o le dio una idea a la madre, lo pudo concretar. Sí. Y por el contrario, muchas otras familias que quizás tienen un poder adquisitivo, como les decía, mucho más elevado, donde pueden tener otras herramientas, no hay ese compromiso, ese niño no va a avanzar, por más que uno ponga lo mejor de sí. Y es como vos decís, cuando eso no se cumple, uno también tiene que saber retirarse y hablar y conversar y explicar un poco cuál es el trabajo nuestro, ¿no? Que no es solamente venir, entrar, hacer, es todo, es global, digo, es como más allá de este espacio. Claro, totalmente. Es que, o sea, también nuestra función o nuestra posición profesional no es buscar cuál es el tornillo que se ha desaflojado y aflojarlo. Ojalá funcionara así, pero es que no funciona así. No. O sea, es tan complicado y depende de tantas cosas, ¿no? Y cuando hablamos, en este caso de autismo, pues puede haber algo a nivel... hay neurodiversidad, pero... influye muchísimo lo que estás diciendo ahora mismo. Influye mucho el cómo es el entorno, o sea, cuál es la estructura vincular de los niños. Hay investigaciones que ya te empiezan a marcar que si un niño nace o está en un entorno desfavorable, y no solamente estamos hablando de un entorno desfavorable a nivel económico, efectivamente, a nivel de vincular, va a impactar en la salud. Y eso, saquémoslo también de autismo, pensémoslo en cualquier persona en general, sin discapacidad, Si vos estás en un entorno saludable, desde lo vincular, desde lo afectivo, desde lo lúdico, bueno, eso te va a ayudar mucho más a tener mejores herramientas, a empezar como a desenvolverte de forma diversa. En autismo esto pasa igual. Hay muchas familias que a veces tienen como a veces están sobrepasadas de aporte, y también tenés que regular eso, pero prefiero eso a aquella familia que quizás tiene un compromiso muy bajo y en el cual tenés que luchar todo el tiempo en decirle hagan esto, hagan aquello. Bueno, ahí a enseñarle, ¿no? Pero eso tiene que haber disponibilidad de aprendizaje por parte de la familia, de querer involucrarse. Eso es. Y ojo, muy importante, porque no estamos hablando de culpas. O sea, al revés, la culpa siempre se saca de la ecuación, porque muchas veces lo que ocurre es que hay un factor de incompetencia parental, pero esa incompetencia viene porque nadie te ha enseñado a ser padre o madre. O sea, eso es así. Entonces, qué importante que nosotros también estemos ahí, tengamos esta posición de queremos trabajar con la familia, y también muchas
muchas veces ocurre que los profesionales no tienen herramientas, no saben cómo trabajar con las familias. Entonces ahí también la formación, ¿no? Y si la formación de base no ha sido lo suficiente, que podamos tener esa iniciativa para buscar nosotros la formación de cómo poder hacerlo, de cómo poder hacer entrevistas que nos dé la información, esa foto inicial, ¿no? De saber cómo es la vida del niño, cómo ha sido la historia relacional del niño, qué herramientas tiene esta familia para poder generar unos objetivos terapéuticos y un proyecto a nivel terapéutico que nos vaya guiando. No es cuestión de hacer sesiones y reuniones y hablar, no. Tiene que tener un sentido, ¿no? Tenemos que saber de dónde partimos y hacia dónde vamos para que el tiempo también sea efectivo y que podamos, yo siempre digo, yo voy a éxito, pero voy a éxito si todo el mundo se involucra, porque es que se ven resultados, o sea, se ve cambio. Pero claro, nosotros también tenemos que entender muchas veces que esta dificultad de las familias para involucrarse parte también de una resistencia y parte de mucho dolor y que la angustia es compartida. Mira, hace muy poco estuve en México en un congreso y escuchaba, lo conozco hace muchos años, a Gerardo Gaya, que es papá y presidente de una asociación muy importante en México, y tuve el placer de escucharlo en persona. Y él decía algo que me impactó y dije, qué bueno esto, porque la verdad es tan sencillo de decirlo, pero tan difícil de comprenderlo, ¿no? Uh-huh. Dijo, el autismo, ella tiene un hijo adolescente con autismo, digo, pero dice, cuando yo me enteré que mi hijo tiene autismo, obviamente atravesé un proceso de duelo y pensé, bueno, esto va a pasar. Sí. Como la vida misma muchas veces, las cosas pasan, esto va a pasar. Y me doy cuenta que no pasa nunca. Y ya convivo con ese dolor o con esa incertidumbre. ¿Por qué? Dice, porque la vida te pone preguntas cuando tienes una discapacidad o un hijo en general. Sí. Pero cuando vos pensás que la tenés resuelta, aparece la adolescencia. Sí. Entonces vienen otras preguntas. Y cuando uno piensa que tiene las respuestas de ese proceso, aparece la etapa adulta. Y cuando uno piensa en el momento, entonces digo, siempre estás contestando preguntas en la vida. Sí. Me pareció maravilloso porque es como, una cosa es lidiar, que bueno, ahí necesitamos apoyo terapéutico, y otra cosa es muchas veces aceptar el proceso y tratar de vivenciarlo, que es lo que nosotros muchas veces también intentamos hacer con la familia, diciendo, mira, obviamente es una problemática, un hijo con discapacidad en la familia, y va a cambiar muchas cosas, pero te puedo asegurar que uno cuando habla con familias de personas adultas te dice, no cambiaría nada de mi vida, volvería a tener a mi hijo así como es, porque lo que me enseñó y lo que me hizo vivir y aprender y crecer es impresionante. Bueno, también es un buen mensaje para dar, me parece. Sí, esto, ¿no? Lo existencial y lo esencial. Exacto. Yo también, en esto que decía antes, ¿no? De poder cambiar la mirada y tener esa escucha y ver quién es la persona, o sea, este niño como sujeto, no como objeto. Exacto. De autismo, ¿no? Sino como sujeto, de decir, lo que decías, tenemos esta limitación porque o sea, tenemos un diagnóstico, hay neurodiversidad, tenemos su sistema funcional es de otra manera, eso está ahí, es así y está ahí y estará. Y va a generar unas limitaciones que además, efectivamente, van a ir cambiando a lo largo de la vida. Pero todo lo que se hace, toda la potencialidad que tiene, es increíble. Yo muchas veces cuando estoy con ellos aquí en sala, a mí se me olvida el diagnóstico. Es que sí, porque nosotros generalmente cuando uno pasa por el proceso universitario, uh-huh, aprendemos a ver la patología, aprendemos a ver el déficit, la falta, aprendemos a ver la falta. Y cuando estás en clínica o estás trabajando con el paciente, o bueno, no quiero poner tampoco la palabra paciente, pero cuando estás trabajando con el niño, uh-huh, obviamente te guías con las fortalezas de ese niño, pues haces un perfil, la fortaleza, pero trabajas con la necesidad. Y esa necesidad es tan enorme en el autismo, que uno se puede encontrar en un mismo día viendo 5 pacientes, te ves, uno necesita algo, otro necesita otra cosa, digo, y vos estás en un mismo lugar. Y le estás ofreciendo cosas distintas porque cada uno necesita cosas distintas. Es lo que pasa a nosotros vamos al gimnasio, vamos a hacer actividad física, y si vamos a correr, no todos corremos al mismo ritmo. Efectivamente. Uno iba más atrás, otro iba más adelante, pero todos estamos haciendo lo mismo, que es correr, que es cumplir con la lógica de lo que vamos a hacer. Acá lo mío viene a buscar algo que nosotros se lo estamos dando, pero siempre basándonos en ese perfil, en esa necesidad, y obviamente entendiendo cuáles son sus fortalezas. Y para mí eso es maravilloso, y es lo que hoy en día está cambiando la manera de ver los tratamientos. Cuando vos mirás los tratamientos que quizás cuentan con más evidencia en el autismo, lo que sea, están tendiendo a ser mucho más relacionales, mucho más naturalistas, y entendiendo que la fortaleza de ese niño es fundamental. Ese perfil basado en una matriz FODA es fundamental. Sí. Así que eso es un factor que para mí va a cambiar de ahora en más la manera con la cual se interviene en el autismo. Ya lo está cambiando, digo. Y bueno, vaya que nosotros en la clínica encontramos un montón de niños
que hoy en día están atravesados por la tecnología, y no Sí. hay que ayornarse a eso también, no luchar, no quitarlo, pero sí ayornarse a esos desafíos que nos cuesta, porque nosotros no nos criamos con un celular, Sí. pero entender que ellos sí, y que ellos necesitan de esa tecnología o de una tablet, de un dispositivo de comunicación o lo que sea, para poder sustentar su estabilidad en un ambiente como lo es el social, ¿no? Efectivamente. Y luego también la importancia como profesionales, que a veces también yo veo que aquí hay como es una debilidad de entender realmente y conocer, ser expertos en desarrollo madurativo. ¿Qué ocurre? Te puedes encontrar un niño de 10, 11 años y su momento madurativo es todavía muy arcaico. Exacto. Y yo aquí tengo un caso que además viene en grupo, porque también hay un objetivo de hacer inclusión muy potente, pero este niño realmente se conecta, desaparecen las estereotipias, además estereotipias muy, muy, muy potentes de muchísima angustia, se conecta cuando está en el 1-1 conmigo, yo le canto y le toco los pies. O sea, un momento muy arcaico, muy de bebé. Y el resto de los niños de repente cuando ven que se calma, que me mira, que se ríe, que habla, y los niños dicen, haces magia. Me dicen los otros niños, haces magia, ¿qué has hecho? No es magia, es pararme en ese momento madurativo, en esa necesidad de ese momento madurativo que él necesita seguir reforzando y reconstruyendo para entonces entrar o volver a reconectar con el momento social en el que está viviendo. Entonces, qué potente, ¿no? El poder entender esto. Si yo todo el rato estoy en esto, ¿no? En lo cognitivo, en las funciones ejecutivas, en que haga, en vez de que sea, entonces, al revés, encontramos ese momento en el que puede ser conmigo desde lo corporal, desde ese encuentro en el que hay muchísima conexión desde el vínculo, y es tan bonito porque dices, bueno, es que a lo mejor no está leyendo, no está escribiendo 4 párrafos, pero los niveles de angustia por un momento han bajado y eso le permite, y de repente luego se va a construir o se va a dibujar. Y ya entra en el momento de representación, ya entra en lo simbólico. ¿Y cómo se refuerza eso? Y muchas veces esto no se ve, ¿no? O sea, porque son terapias a veces también muy asistenciales, y sobre todo eso, que van a que hagan. Y es cierto que hay un factor que se va a construir autonomía, en cuanto creo que hay mucho temor en que estos niños van creciendo y que luego no van a poder tener una vida autónoma, ¿no? No van a poder vivir solos, y hay mucho miedo por parte de las familias. Pero también ir a esa base. Yo creo que es una construcción que va a llevar tiempo, que las familias cuanto antes empiecen mejor. A veces el hablar de la palabra diagnóstico es temor, es miedo, y es tan necesario porque cuando nosotros pensamos, no me quiero meter en técnico, pero cuando vos pensás en el desarrollo de un niño a nivel cerebral, Sí. a los 6 años tiene el cerebro de un adulto, con lo cual su red neuronal va a empezar a generar autopistas que lo van a servir para el resto de su vida. Cuando un niño llega a un espacio como psicomotricidad, y acá me meto en algo que los que están del otro lado, que quizás son terapeutas van a poder entender, pero cuando uno llega a un lugar donde te encontrás que tus niños están llegando con 7, 8 años, no quiere decir que no vas a aportarle, claramente que lo vas a hacer, pero ya perdiste un proceso natural. Efectivamente, sí. Importantísimo. Es más complicado. Y lamentablemente, y eso creo que va a cambiar con el tiempo, cuando uno piensa cuáles son los tratamientos para una persona con autismo, apenas lo recibe, la respuesta por parte de todo el equipo médico es TO, interacción sensorial, para trabajar toda la parte de regulación, psicología, básicamente para que trabaje toda la regulación comportamental o conductual, y fonoaudiología o logopeda para trabajar la comunicación. Son como las 3 áreas, y digo, ¿en qué momento nos olvidamos que este es un niño? Sí. Que este niño tiene que aprender jugando, que este niño tiene que interactuar, que tiene que generar experiencias. Bueno, allí la psicomotricidad tiene muchísimo por aportar. Sí, efectivamente. Y creo que, al menos en Argentina, eso está modificándose. Cada vez los psicomotricistas trabajan mucho más con autismo, reciben muchos más pacientes con autismo a edad temprana. Me parece que eso tiene que ver con esta mesa de 4 patas y cómo nosotros podemos empezar a aportar desde un área que me parece que es súper natural, que es cómo aprende un niño, o sea, jugando, interactuando. Sí. Y acá, como dices tú, los que no lo ven, acá hay una frase atrás que dice, a vivir se aprende jugando. Y eso es tan real, porque no quiere decir que uno juegue, no está aportando nada, que a la vista de los que están afuera debe decir, pero te la pasas jugando. No, uno está acá, está utilizando el juego como puente, pero ese niño está aprendiendo un montón. Sí. Y no es casual cuando uno en un espacio como este le genera experiencia, después los niños van a un patio de una escuela y tratan de recrear lo mismo. A mí me da mucha gracia cuando trabajas con un niño y de pronto ve una colchoneta y pone la cabeza y quiere dar un rol hacia adelante, ¿no? Y vos decís, si está haciendo esto, que yo nunca se lo enseñé, nunca se lo expliqué y nada por el estilo, es porque lo está haciendo en la clase de educación física en la escuela. Quiere decir que si lo que está haciendo allá lo está haciendo acá, lo que está haciendo acá lo está llevando para allá.
Y esa es la magia de nuestro trabajo también, ¿no? Totalmente. Y qué bueno, ¿no? Cuando a veces cuando se ve evolución y luego las familias o en el colegio, eso, me ha pasado con varias familias, decir, bueno, es verdad que está mucho mejor, bueno, ahora ve menos tele. Y es como, ojo, ¿cuánto nos cuesta dar valor a esto? Es como, no, es que aquí solo vienen a jugar. Qué importante es que necesitan jugar. Y de hecho, antes también lo que decías del tema de las pantallas, etcétera, es que los niños necesitan jugar. Necesitan tocar, necesitan moverse, necesitan pasar por el cuerpo, ¿no? E incluso ahora yo en la universidad a mis alumnos les digo, leed el libro, tocad el libro, escribid. O sea, no puede ser. El otro día había un alumno que le decía, ¿qué estás haciendo con el móvil? Le decía, no, estoy apuntando. Decía, pero ¿cómo puede ser que estés cogiendo apuntes con el teléfono móvil? O sea, no, un boli, que este proceso neurológico que pase la información por el cuerpo. O sea, y ahí efectivamente es lo que está diciendo ahora Mauro, es el valor que aporta la psicomotricidad, esta mirada al cuerpo, este enlace que se hace desde el cuerpo a la vida. Nosotros tenemos que entender que nuestro aporte es enorme, pero también entender que son niños y que muchas veces cuando pasan por la puerta vienen con una carga emocional que puede ser ese día en particular, no la deseada o no la esperada, y te cambia la lógica. Y es así, porque trabajamos con personas. Y entonces, como trabajamos con personas, las personas son cambiantes. Con nosotros no estamos al 100% del tiempo, tenemos días, nos pasan cosas, tenemos parejas, tenemos familiares. Estamos vivos. A veces se enferman, yo ya estoy grande, tengo un padre grande, entonces a veces si pasa algo con un padre y vos decís, ay, estoy preocupado por ello, pero es mi trabajo y todo esto hace que uno tenga una carga también emocional, como también la tiene la familia y como la tiene el niño. Sí. Y el saber comprender, que eso es fundamental, pero el saber comprender el que el niño pase por la puerta y decir, hoy vamos a hacer algo más tranquilo. Sí. Hoy todo lo que pensé que íbamos a hacer, lo desecho, vamos a hacer otra cosa. Sí. Y a veces es sentar, me ha pasado, ¿no? Sentarte a armar un rompecabezas durante 40 minutos. Porque ese niño, ese día en particular, no podía hacer más que eso. Sí. Y no está mal. Porque prefiero hacer un parate en ese momento y seguir creciendo en las próximas sesiones a exigirlo, retroceder 4 casilleros y volver a intentarlo, digo. Y eso es fundamental también en nuestro trabajo. El poder no hacer también. Es que no hacer también es hacer. A mí me ha ocurrido, no sé si veis esta colchoneta azul que está detrás de mí, esta blandita, a mí se me han quedado niños dormidos ahí. Exacto. Niños que venían con una carga tan grande, tan agotados. ¿Que hay niños adentro ahora? ¿Te imaginas? Pero tan agotados de lo que pasa afuera, pero qué valioso el poder decir, qué bueno que tú puedas descansar aquí, porque significa que estás en calma, o sea que para ti este espacio es de seguridad y que mi presencia es de seguridad. Es el beneficio que tenemos los que trabajamos en espacios como estos, ¿no? Digo, a veces cuando uno da un curso o algo por el estilo, hago este mismo chiste, pero que tiene que ver con que los TEO, los psicomotricistas, los profesores en física y los fisioterapeutas, por decir uno más que está involucrado en la parte motora, la tenemos bastante fácil. Porque un niño ingresa en un lugar como este y ya dice, invita al juego, invita a moverse, ¿y qué más quiere un niño que estar corriendo, moviéndose? Cuando uno ve, bueno, hoy también se está cambiando, pero cuando uno iba a las anteriores sesiones de logopeda o psicólogo, que había un escritorio de por medio, era un psicomotricista, digo, pero un escritorio de por medio, el niño sentado, el profesional de frente, que digo, yo que no era su paciente, digo, pero qué aburrido, o sea, qué aburrido es estar todo el tiempo sentado, mirando a un otro y estar haciendo demandas, digo, eso es aburrido. Cuando vos podés hacer lo mismo desde el movimiento, desde involucrarte con el movimiento. En la pandemia, ¿cuáles fueron los aspectos que más demanda tuvieron o que las familias te decían, necesito que esto ocurra? Eran las partes motoras. Psicomotricidad, que uno dice, ¿cómo hago yo para trabajar de psicomotricidad en la pandemia a través de una tablet o un Zoom? Bueno, con algunas se podía, con otras no. En los casos que se podía trabajar eran familias que estuvieron muy comprometidas y que todo el tiempo estuvieron dentro del espacio, observando qué hacía su hijo, enseñándole, haciéndolo ellos también. Esas familias pudieron trabajar espectacular, y las que no, bueno, uno tuvo que ir, yo en mi caso tuve que ir a los domicilios a trabajar, pero la realidad es que cuando vos comprometés a la familia y aprende, es mucho más dinámico y divertido, y la pandemia demostró eso. Y las familias que muchas veces no se comprometían del todo, son las primeras que te exigían o te decían, necesito que mi hijo se mueva. Claro. ¿Por qué? Porque está todo el día con la tele, todo el día con la tablet. Claro. Entonces digo, démosle un valor muy importante a lo que nosotros hacemos, pero también al movimiento y al aprendizaje en movimiento. Sí.
Fíjate en esto que dices también de trabajar en casa. Yo os admiro, antes lo hablamos, yo os admiro a la gente que podéis trabajar en domicilios y con las familias dentro de la sala y etcétera. Y yo creo que ahora mis familias, si escuchan esto, van a entender algunas cosas, pero mis familias, sobre todo en terapia, normalmente no entran en sala, a no ser que estemos haciendo el proceso de adaptación, que tanto la familia como primero la familia y también el niño, que ya este espacio, ¿no? que se genera a nivel de vínculo, que ya hay más tranquilidad, entonces el niño se puede quedar dentro de la sala conmigo, pero normalmente no entran, pero con la intención de generar un espacio compensatorio y un espacio de vínculo en el que los niños puedan tener su propio espacio. Exacto. Sin las familias. O sea, muchas veces las familias dicen, es que le pregunto y no me cuenta. Y digo, bueno, es que también tenéis que ver que las familias, con toda la buena intención del mundo, pero queréis saber todo lo que hacen los niños todo el rato. Bueno, claro. Entonces, que ellos también puedan tener ese espacio en el que, pues, a lo mejor yo llego a la sala y grito, o cosas que no me dejan hacer que no puedo hacer en otros contextos, pues también les construye, ¿no? Entonces digo, bueno, que puedan tener ese espacio de intimidad, ya te digo, o sea, por eso yo normalmente no entran aquí. Las familias a veces es como de, ¿qué pasa ahí dentro? Hay ¿Qué ocurre? risas, hay silencios. Claro. Bueno, pero esa es la magia, ¿no? También. Eso es. Y hoy en día también está la posibilidad de grabar con los permisos pertinentes, digo, se puede grabar y uno puede mostrar ese trabajo para que la familia también entienda. Pero el trabajo en domicilio, en mi caso particular, yo comencé desde ese lugar, cuando te contaba de Ignacio y comencé a trabajar con Ignacio, empecé a trabajar en la casa y para mí fue maravilloso porque era como, bueno, ¿cómo es vivir con una persona? Porque es así, ¿cómo es vivir con una persona con autismo? Y encima, en el caso de Ignacio, y tengo el permiso de hablar de él porque la familia digo, pero era un niño, era una persona adulta, con un compromiso muy alto dentro del espectro, no tenía lenguaje, solamente tenía creo que 5 o 6 palabras, y su manera de comunicar era a través de habla asignada, que es más o menos un lenguaje de señas adaptado. Yo tenía que aprenderme todo ese lenguaje de señas, que eran alrededor de 90 señas, con las cuales él se comunicaba. Y él decía, quiero ir a casa, quiero ir a hacer esto, quiero hacer aquello. Y yo tenía que entenderlo y tenía que aprenderlo. Bueno, me llevó tiempo, pero todo ese proceso en el cual uno fue aprendiendo y uno fue observando las cosas que hacía Ignacio, fíjate que cuando yo comencé no sabía ni lo que era el autismo. Yo, de hecho, no tenía ni idea de lo que era el autismo. Cuando empiezo a involucrarme, ¿qué empecé a aportar? Desde la lógica, el sentido común. Yo en ese momento estaba en segundo año de educación física, o sea, que tampoco tenía mucha idea de lo que podía llegar a darle, pero aplicaba el sentido común. Y eso fue lo que hizo que Ignacio me quiera, y estuve con él 6 años trabajando, y espectacular, y tuvimos vacaciones, tuvimos un montón de cosas juntos, pero fue lo que hizo que cambie un poco la lógica de Ignacio. Ignacio estaba muy aburrido de hacer siempre lo mismo. Claro. Cuando ingreso, yo dije, bueno, no, salgamos, o sea, no hagamos un trabajo en mesa o cosas por el estilo, salgamos. Fuimos a juntar hojas de los vecinos del barrio, fuimos a juntar las hojas del otoño, y él juntaba las hojas, las ponía en un carro y hacíamos esto, y lo saqué de la casa y empezamos a ir a natación, y empezamos a ir a tal lugar y a hacer actividades, íbamos a desayunar en un lugar cerca de la casa, donde íbamos en bicicleta, y para eso fue revelar. Para Ignacio fue como algo maravilloso, pero fue lo que hizo que él empiece como a tener más empatía conmigo, y yo pude estar con él muchos años. La disponibilidad, ¿no? Sí, empezar a leer. Claro. A mí me hacía sentir aburrido lo que él hacía. Claro. Y bueno, obviamente no todos fueron momentos maravillosos, hubo momentos, claro, no es complicado, diversos, y bueno, pero parte de la vida. Pero fue algo muy lindo el poder vivenciarlo de esa manera. Después uno se pone a estudiar y se contamina, ¿no? Porque cuando uno se pone a estudiar y se pone con las técnicas, se pone a través de métodos de enseñanza, decir, bueno, te estás contaminando. Pero también son necesarios muchas veces, porque ahí es cuando nosotros entendemos el por qué hacemos lo que hacemos, y el por qué uno busca tal cosa en un niño y no busca tal otra. Y eso te hace diferente, porque siempre digo lo mismo en los cursos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre mi tía Marta, que es súper lúdica y divina y espectacular, con nosotros? Que mi tía Marta lo hace con todo el amor del mundo y todo su sentido común, pero no conoce de neurodesarrollo, no conoce de patología, no conoce de los tiempos de los niños. Entonces, claro, a veces lo exige de más, y ese niño, en vez de verse beneficiado, se ve perjudicado. Bueno, esa es la diferencia muchas veces de mi tía Marta con todos nosotros, y es el diferencial. Pero después, cuando te encontrás con un paciente en el cual vos le estás poniendo un sentido común y lo haces lúdico y con amor, va, espectacular. Claro. Para mí,
aparte de esto que dices, ¿no? O sea, conocer el neurodesarrollo y, o sea, conocer cuáles pueden ser las limitaciones, ok, pero te da información a ti para poder ajustarte. Yo siempre hablo de que tengamos la capacidad de ajustarnos en tiempo real a lo que está llegando y que no sea el niño quien se tiene que ajustar, sino que seamos nosotros, claro. Pero ¿qué ocurre cuando le estamos exigiendo todo el rato que haga las cosas desde nuestra expectativa y desde nuestra necesidad? Pues entonces ahí es cuando los niños no funcionan, claro, es que no van a funcionar nunca. Y se frustran, porque no hay nada más frustrante, como decía, ¿no? Que vos te digan, vas a correr y te digan, dale, corre más rápido. Claro. Y vos decís, pero no puedo. O si corro más rápido, me canso más y no voy a poder llegar al lugar donde tengo que llegar. O sea, yo solo conozco mis tiempos y de tu lado espero que vos empieces a comprender cuáles son mis tiempos. Que me exijas lo poco que puedes exigirme, pero también que en un punto respetes mi proceso. Bueno, eso es fundamental. Hay profesionales de todo tipo, como siempre digo, hay buenos profesionales, malos profesionales, hay gente que está más formada, menos formada. Lo importante siempre es hacer las cosas con criterio, efectivamente, con información y con respeto. Eso para mí es fundamental. Después, más allá de la línea que uno tenga, hay una gran diversidad de líneas donde vos te podés parar para ver a tu paciente o lo que sea. Eso no hay ningún problema, no está en discusión. El tema está en que vos lo hagas con todo el respeto del mundo y que seas sincero. Porque si uno está haciendo algo porque lo tiene que hacer y se va a la casa y listo, ya se terminó todo, es como medio vacío, ¿no? Porque nosotros no trabajamos con una computadora en la cual la prendemos y la apagamos. Trabajamos con niños que se van de nuestro espacio súper cargados o súper regulados y esperan volver con cierta expectativa, ¿no? Esta responsabilidad, ¿no? Y esta ética profesional. Yo creo que todos nos acordamos de los profesores que tuvimos, por ejemplo, en educación infantil. Claro. Si hemos tenido terapeutas, todos nos acordamos de nuestros terapeutas. Y entender que o sea, es que generamos muchas cosas en los niños y en las familias, que quizá no es eso que nosotros esperamos desde un momento, de la manera y en el tiempo como lo esperábamos. O sea, nunca sabes lo que estás tocando en la vida de un niño, bueno, en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero sobre todo en la vida de los niños que entran aquí y que te depositan esa confianza, ese tiempo, esa vulnerabilidad también muchas veces de mostrar la dificultad que tienen las familias también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. O sea, sí, yo tengo una anécdota que me hizo bien cuando me pasó y dije, el poder que tenemos nosotros de la palabra, ¿no? Y esto es algo que también hoy en día tenemos que empezar a derribar un poco porque el que un médico diga una cosa no quiere decir que tenga la razón. Efectivamente. Muchas veces nos encontramos con médicos y tengo obviamente el mayor de respeto por sí. especialistas, pero a veces encontrás con médicos que vos decís, wow, ¿cómo le pudo decir esto? O sea, ¿cómo le pudo decir que su hijo no iba a hablar nunca en su vida, que su hijo no iba a lograr esto, no iba a lograr aquello? Me parece que es muy atinado y que aunque lo pienses, no me parece que sea adecuado ni decirlo, porque no corresponde. Yo te contaba que empecé a los 20 años. A los 22 abrí mi Facebook y empecé como a hablar un poco de autismo y a contar un poco lo que yo vivía con Ignacio, que era más y menos que eso. Bueno, una mamá de México me habló en ese momento y me hizo una pregunta, no me acuerdo ni cuál era. Y yo se la contesté con mis herramientas, se la contesté la pregunta, que no era muy técnica, era, tengo a mi hijo, dice, ¿qué idea puedo hacer para...? Y yo le contesté. Pasaron los años, yo empecé a viajar a México a los 28, 29 años, y un día en un congreso bajo y me dice, ¿puedo hablar con vos? Digo, sí. Yo soy la mamá que hace 8 años atrás te preguntó, yo no me acordaba, y cuando me contó, me dice, fuiste el único, yo le hice la pregunta a muchos, me dice, fuiste el único que me contestó. Y digo, wow, o sea, porque esa mamá no se lo olvida nunca, el que uno a 9.000 kilómetros le pudo contestar algo tan simple como, hace esto, o al menos quizás decirle, mira, yo no te lo puedo contestar porque no conozco a tu hijo, pero podés buscar en este blog, por ejemplo, que ahí hay muchas ideas. Ah, buenísimo. Y solamente hacer eso ya es un montón para la familia. Claro, y es como cuando, pero además, los dos estamos mucho en redes, nos conocéis por eso, Mauro muchísimo más, tiene más relevancia, pero cuando alguien te escribe, te manda un mensaje, te contestas y te dicen, gracias por responder. Pero ¿cómo no voy a responder? Claro. Pero es como, claro, quizá me ha entrado en solicitudes y no lo he visto, o quizá estoy en 40, o a lo mejor lo he visto en un momento que estoy haciendo otra cosa y luego se me olvida, pero ¿cómo no? ¿Por qué no iba a responder, no? Y cómo a veces la gente, pues esto, o sea, qué importante el poder dar simplemente esta palabra, o el decir,
sigue buscando que las cosas se solucionan. Claro. Ese apoyo, ese sostén que cuesta muy poco, pero que es verdad que hay muchas líneas o muchas personas que por la propia dificultad de no saber qué decir, hay veces que no sabes qué decir, pues digo, oye, no tengo esta respuesta. Claro, ¿no? Mira, yo no te puedo ayudar, quizás podés buscar por este lado. Punto. Me ha pasado también a veces que me preguntan cosas yo entiendo de comunicación, pero no soy logopeda y mucho menos, y me preguntan factores de comunicación y le digo, mira, quizás consultarle a tal profesional o yo en mi caso no tengo una respuesta para darte, busca por acá. Listo, no pasa nada. También, vamos a decir la verdad, vos también te habrá pasado, nos encontramos con profesionales que te dicen, Mauro, tengo un niño de 5 años con diagnóstico, necesito lograr esto, ¿qué puedo hacer? Y decís, la verdad, es muy atinada esa pregunta, pero también así como uno la recibe, yo le contesto, es importante que todo esto no sea una respuesta por Instagram, digo. Efectivamente. Yo le puedo dar una respuesta, pero ahí sí que realmente no conozco el caso puntual y hay espacios de supervisión, hay espacios solamente donde uno puede buscar más información y es importante, y lo repito nuevamente, la formación. Que a veces son preguntas súper interesantes, pero a veces son preguntas de que vos decís, esto es falta de formación. O sea, acá totalmente. hay una respuesta que falta por falta de formación. Y no está mal, porque nadie arrancó aprendiendo, pero si vamos a trabajar con tal patología o vamos a hacer tal intervención, tenemos que formarnos, no hay otra manera, es la realidad. Qué bueno esto, porque a mí también me pasa, efectivamente, y sobre todo me pasa muchas veces con gente que me dice, yo también soy psicomotricista, ¿esto cómo lo haces? Entonces yo pregunto, con todo el amor del mundo, pero devuelvo la pregunta de decir, ¿cómo puede ser que tú te identifiques también como psicomotricista y esto, que para mí puede ser básico, no lo sepas hacer? O sea, ¿qué falla hay en tu formación para que yo, desde una cuenta de una red social, te tenga que explicar cómo esto lo tienes que hacer? O sea, no puede ser. Es complejo. Entiendo la emergencia de quien pregunta, porque realmente a veces es desesperante, porque decís, necesito hacer esto, pero es muy difícil responderlo, porque yo te puedo decir, por ejemplo, necesito que este niño agarre esta taza. Ok, cogerle la mano y que levante la taza. Listo, ya está, te di una respuesta. ¿Te sirvió? Claro. No, porque en realidad más complicado. Cuando yo le toco la mano me la quita. Entonces ahora necesitas otra pregunta. ¿Cómo hago yo para coger la mano? Entonces fíjate que es un infinito, porque todo el tiempo estás respondiendo. Entonces ahí ya es una cosa que no termina nunca. Y es así, porque yo te puedo dar una herramienta de mi experiencia, de lo que yo pienso que ese niño puede llegar a ser. Y quizás todo lo contrario. Sí. Hasta lo perjudicás, porque el contacto corporal hace que el niño tenga tal rechazo que no solamente ahora no quiere agarrar la taza, sino que ahora no quiere ni que lo toques. Y dijiste, che, al final Mauro me dio una solución que me hizo todo lo contrario. Y Mauro es malísimo. Dice, no soy malo. En realidad te di una solución de lo que yo me imaginé que puede hacer. Esa es la complejidad de estar contestando a veces preguntas. Pero entiendo el otro lado, pero tengamos a veces cuidado, porque entiendo una familia, pero de un profesional es como... busquemos la información o al menos me parece que hay muchos autores que quizás escriben y pueden ayudarte mucho más que yo que te puedo dar una respuesta muy concreta. O hay métodos de enseñanza también que están súper abiertos y a veces tienen hasta formación gratuita que te puede servir. Qué bueno esto, además, que compartamos esto, porque también luego muchas veces el que tengamos visibilidad por redes, por una parte creo que ayuda mucho a la gente y por otra parte, bueno, el otro día vi, aquí voy a abrir un melón, que esto no estaba preparado, pero voy a abrir este melón porque me parece muy interesante. El otro día vi que te preguntaban si no ibas al Congreso de Argentina de Buenos Aires en octubre. A mí también me lo preguntan mucho, sobre todo porque yo viajo ahora muy pronto a Buenos Aires, entonces la gente me dice, ¿vas a propósito a ir al Congreso? Y digo, no, pues nadie me ha invitado. O sea, porque bueno, parece que... vamos a decir, es complejo. Mira, yo soy partidario de que para mí las asociaciones son importantes, pero también así como son importantes, son bastante regladas. Y cuando uno no encaja en esa regla, bueno, también como lógica, no vas a estar. Si yo soy fanático de River Plate de Argentina y viene un hincha de Boca que es lo contrario, es lo opuesto, y te dice quiero entrar al club, obviamente le van a decir que no, porque para entrar al club tenés que ser hincha de este club. Y ahí es lógico. Me parece que
A la psicomotricidad le falta crecer mucho, le falta tener más apertura. Y no quiere decir por esto que uno diga, a mí me invitan. No va por ahí. Tiene que ver con abrir miradas, abrir campo. Hoy en día, yo que realmente estoy involucrado con la parte más de evidencia científica, porque me dedico un poco también a las intervenciones basadas en la evidencia, digo, hay tanto de la psicomotricidad por aportar. Sí. Cuando uno ve, acá también uno ve Floortime, que es una metodología, uno ve el modelo Denver o el ISDM, que son modelos más relacionales, que cuando vos te vas al fondo de todo eso decís, esto es psicomotricidad. Claro. Hay mucho de psicomotricidad ahí, y obviamente tiene sus años el modelo Floortime, de hecho el modelo DIR tiene de los años 80, pero hay mucho de la psicomotricidad ahí. Es decir, ¿qué pasó? Que nosotros no pudimos crecer en investigación. Cuando uno se pone a ver la psicomotricidad en investigación, hay nada. Sí. Hay nada. Recién hace 3 años en Francia 2 psicomotricistas crearon una evaluación, o una escala mejor dicho, la EPSA, que es una escala que es exclusiva para autismo, ella por psicomotricistas, una italiana, otra francesa. Y es una herramienta que en Argentina al menos, o en Latinoamérica, no se conoce. Y aquí tampoco. Y vos decís, ¿cómo hago yo para evaluar a un niño con autismo desde la psicomotricidad? Ahí tenés una herramienta que está validada científicamente, que es buenísima, que es súper abierta, que está basada en otras evaluaciones como la MAP, con la BOT, que son buenas evaluaciones y te van a servir. Sí. Y no son estructuradas, porque justamente lo que la EPSA propone es que vos uses el material diverso que puedas tener, pero que puedas medir tu trabajo y que puedas sacar una buena foto de lo que estás evaluando. Y eso no se conoce. Sí. Y eso es lo grave. Esa es la parte que hace que no estemos todo el tiempo avanzando. Que luego la gente piense que nosotros venimos aquí a jugar y ya está. Sí. O que se ponga la psicomotricidad como, bueno, es una terapia más en la vida. Y dicen, no, es una terapia muy importante. Si lo que hablamos al principio, las 4 patas, es muy importante la psicomotricidad. Sí, yo me uno totalmente a esto que está diciendo Mauro, y no es cuestión de generar nada, es cuestión de seguir abriendo la mirada, ¿no? La mente de lo que ocurre, porque al final, como de manera profesional nos afecta un montón, y llega a lo que siempre digo, a quien afecta realmente es a los niños. Exacto. Porque la psicomotricidad no es de los psicomotricistas, la psicomotricidad es de los niños. Esto que se dice, es que sin psicomotricista no hay no, sin niños no hay psicomotricidad. Exacto. Son ellos los que facilitan y los que generan esta mirada, ¿no? Los que hacen que todo esto tenga sentido. Claro. Entonces, bueno, o sea, que se puedan generar avances, que se pueda generar ciencia, de verdad, o sea, porque tenemos mucho material, porque se ha escrito mucho, pero al final queda en una divulgación que ni siquiera llega a ser científica. Es muy acotada y a mí me apena mucho, porque cuando, por ejemplo, uno viaja y las formaciones, los que se forman a veces no son, a ver, hay países que no tienen ni la carrera de psicomotricidad, son España. máster o son cursos, son España. formaciones, digo, pero a veces vienen profesionales de la psicología, mismo la terapia ocupacional, que vienen a tomar la formación y vos decís, y ellos la súper agradecen, dicen, qué bueno esto. Y vos decís, pero si esto en Argentina o en España está súper visible, ¿cómo es que no lo conocen? Médicos que no conozcan, especialistas médicos, psiquiatras, neurólogos infantiles, pediatras, no conocen lo que es la psicomotricidad. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, un poco de marketing nos falta, ese marketing necesario, sí, ¿no? Como decimos, mostremos nuestro trabajo, pero volvemos un poco al melón digo, creemos congresos de calidad, o sea, creemos cosas que realmente no hagan que hablemos para nosotros mismos, sino que hagan apertura. Cuando uno viaja, a mí en el caso me invitan a congresos donde van una gran diversidad de profesionales que no tienen nada que ver con psicomotricidad, a mí me invitan por psicomotricidad, es como, bueno, vení, contanos qué es la psicomotricidad. Y digo, pero en tu país no hay psicomotricistas para invitar. Ese es el tema. El por qué nosotros a veces viajamos y formamos gente y decís, pero ¿cómo acá no hay un psicomotricista? Que no lo hay. Luego también hay un problema, o sea, yo voy identificando, haciendo la tesis doctoral he identificado también un problema, y es que hay mucha gente que como que, o sea, no hay formación a nivel científico, entonces hay gente que escribe su experiencia. Exacto. Fenomenal tu experiencia,
pero a nivel científico, o sea, ¿cuáles son las bases teóricas? ¿Dónde está el marco teórico? ¿Cómo validas un poco? Claro, o sea, ¿de dónde sale todo eso que tú has hecho? Tú lo has hecho y a lo mejor, pero ¿dónde están los datos? ¿Cómo has recogido los datos? ¿Cómo has validado los datos? ¿Cómo has analizado los datos? ¿Qué muestra tienes? Que me cuentes tu experiencia con un niño en concreto, con un caso en concreto, bueno, puede ser un caso de estudio, pero ¿de dónde? ¿Sabes? Y sobre todo, eso, ¿cuál es la fundamentación? Porque al final es que se queda todo muy cojo. Entonces, bueno, pues yo aquí te lanzo algo, Mauro, montemos un congreso. Tenemos que armarlo. Hay que armarlo. Se queda grabado, atención. No, pero es algo que me parece que cuando uno piensa en psicomotricidad, yo creo que cada vez va a tener más preponderancia. Ojalá. Sí, hay que, a nivel histórico, hay que hablar que las universidades, o al menos las carreras que son de corte anglosajón, fonoaudiología, musicoterapia, tienen mucho más investigación que la psicomotricidad, que es de corte francés, digo, pero ¿qué pasa ahí? O sea, ¿por qué uno creció de una manera y otro creció de otra manera? ¿Por qué en Argentina tenemos instalada una línea de trabajo o de formación universitaria y cuando vas a la clínica es otra? Y cuando porque en Argentina vos salís de la universidad y tu primer trabajo no es en un ámbito educativo, es en un ámbito clínico. Vas a un consultorio, vas a un trabajo 1 a 1. Y si a vos te forman una mirada y cuando vas a trabajar es otra, es porque no estamos leyendo correctamente. Digo Argentina, no digo Uruguay, digo Chile. La gran mayoría cuando uno viaja te dicen, ¿con qué trabajas? Con pacientes, 1 a 1, o consultorio, perfecto. Entonces digo, ¿qué pasa que no estamos ajustando ahí? ¿Qué pasa que en la universidad no estamos ajustando ahí? Es decir, no estamos viendo la demanda. Totalmente, bueno, sí. Ese es uno de los factores que hace que el psicomotricista salga de la universidad con una desventaja muy grande en relación al resto de los terapeutas. En este caso, muchas veces los TO, que no me quiero meter en ese melón porque ya es eterno, digo, pero hay puntos de interacción súper interesantes, y ahí tenés la pirámide de Lázaro y Berrueso, base, todo lo que es los proprioceptivos, digo, pero todos esos sensorio motor, digo, pero toda esta parte que es interesante, tenemos que interactuarla, porque, a ver, si un niño llega al consultorio y no tiene un perfil sensorial, y justamente estamos viendo que a nivel sensorial está hiperafectado, bueno, ¿cómo trabajamos juntos? El TO, que en la universidad un docente me ha dicho, los TO nos roban el trabajo, yo me levanté la mano y dije, de ninguna manera un TO te roba el trabajo. El TO hace un trabajo totalmente diverso. Efectivamente. Al que hace un psicomotricista. Sí. Pero cuando vos lográs interactuar y lográs entender cómo podés vos aportarle al TO y el TO te puede aportar a vos, el niño avanza enormemente y la familia lo súper agradece. Claro. Y eso es entender un poco el trabajo del TO, y nosotros también hacerle entender al TO que nosotros hacemos cosas distintas, que no tienen nada que ver con lo que él hace en su consultorio. Mira, hace poco, porque ya te digo, yo me coordino con los profesionales con los que también trabajan con los niños que yo tengo aquí en sala. Al final mi servicio es algo privado, ¿no? Y entonces, sobre todo cuando van a servicios de atención temprana, más que nada de la comunidad, pues entonces yo me coordino con los equipos a nivel multidisciplinar. Y en una reunión con, además un niño que es una sospecha de TEA también, estaba la TO, estaba el psicoterapeuta y estaba la logopeda. Y cuando llegamos a Teo, ella dice, bueno, es que la familia nos ha dicho que este niño va a algo de psicomotricidad, y la verdad es que no entiendo por qué, porque este niño no necesita nada de psicomotricidad. Y le digo, ¿dónde? Entonces, claro, yo le pregunto, ¿no? Y digo, ¿dónde va? Porque yo digo, quizá están haciendo otra cosa de psicomotricidad que yo no lo sé, que la familia a mí no me lo ha contado. Y dice, no, van con una chica tal. Y entonces le digo, ¿tú entiendes que esa chica soy yo? ¿Entiendes que la terapeuta soy yo? Y te voy a explicar por qué, o sea, esta terapia es válida para este niño. Obviamente, claro, primero no se había preparado la reunión, lo cual fue su primer error, porque claro, quedó mal. O sea, la cara que se le puso fue decir, wow, me acabo de meter en un jardín, me he metido en la boca del lobo. Y segundo, claro, no entendía la mirada, ¿no? Porque ella veía la psicomotricidad como neuromotricidad. Entonces, como, por favor, ¿dónde está la parte psíquica? Cuando hablamos de, o sea, simplemente pensar la propia palabra de psicomotricidad, ¿qué es lo que no entendemos? O sea, si hablamos de psicoterapia, entendemos todo. ¿Por qué cuando hablamos de psicomotricidad no terminamos de entenderlo? O sea, si existe la palabra neuromotricidad, ¿por qué lo seguimos enlazando de esta manera? O sea, cuesta un montón. O sea, el
este imaginario colectivo que todavía nos tiene ahí totalmente encajonados. Pero vuelvo a lo mismo, me parece que ahí es el desafío nuestro, como psicomotricistas, De trasladar. frente a esta pregunta de qué es la psicomotricidad. Sí. Obviamente es polisémica la respuesta, porque hay una multiplicidad de maneras de entender y definir la psicomotricidad, como también le pasa a la terapia ocupacional, le pasa a la fisioterapia. Vos le preguntás a 50, no sé 50, pero a 20 logopedas, ¿qué es la logoterapia o la fonoaudiología? Y te van a dar respuestas distintas. Y está bien, porque cada uno la construye de forma diversa. Pero nosotros, el desafío que tenemos es que no podemos consensuar lineamientos. Es como decir, bueno, esto es la psicomotricidad. De acá para allá, lo que querramos. O sea, es como, bueno, vos serás más comportamental, vos serás más psicoanalista, vos serás más relacional, vos serás más... No importa. Pero de acá para allá, nadie cuestiona esto. Porque la verdad que la psicomotricidad necesita definirse. Sí. El día que se defina la psicomotricidad, con consenso y con realidad y conciencia de las dos, ¿no? Conciencia y conciencia de evidencia, va a cambiar. Sí. Y eso va a ser mucho más claro. Porque, mira, yo estoy viendo aires de cambio. Me pasa muchísimo, que vos también te pasa lo mismo, gente joven, que ya tengo que decir gente joven, pero gente que tiene 22 años y se está egresando, Sí. que te contactan y te dicen: Mauro, estoy haciendo el trabajo final de grado, quiero hacer algo de psicomotricidad en el agua, ¿dónde puedo investigar? Bueno, ahí viene la respuesta diciendo, bueno, hay métodos de búsqueda, hay materias en la universidad que te ayudan a... Pero me encanta eso, porque quiere decir que esos chicos ya lo que están haciendo es interesarse por la investigación. Es como, quiero ir a otra cosa, quiero abrir un poco más. Hay un cambio, sí, efectivamente. Yo también lo veo. Además, yo ahora estoy dirigiendo 2 trabajos de fin de grado y uno de ellos, ella sin conocerme, o sea, sin conocer la parte fuera de la universidad directamente, decía, quiero hacer algo que tenga que ver con la psicomotricidad, porque en el cole tienen una sala, me han hablado de la couturier y me interesa mucho. Y entonces cuando ya es como de, wow, lo que haces, qué suerte tengo de tenerte ahí como directora de mi trabajo de fin de grado, porque es como de qué bueno, y ella quiere trabajar el enfado a través de la sala. Y digo, qué bueno que le vayas a dar evidencia y que se pueda entender que dentro de la escuela este espacio es tan válido. Y para mí, bueno, en esa parte más educativa de la que hablabas antes, la práctica psicomotricidad couturier, para mí Bernard Couturier, una de las cosas más grandes que ha hecho ha sido poder darle ese peso pedagógico y poder meter esta práctica en la escuela, ¿no? Desde esta coherencia dentro del horario escolar, ¿no? Y dentro de los proyectos educativos, porque permite que esto esté en la escuela, que no solo tenga que ser un consultorio, sino que sea un espacio dentro de la escuela que tiene todo el sentido dentro de todo el desarrollo a nivel histórico que está haciendo la escuela. Total. Pero bueno, serán desafíos a futuro y que creo que en unos años vamos a coger su fruto. Ya tenemos investigaciones en Francia que están dando su fruto, va a seguir avanzando esto. La EPSA, creo que ya están pensando en una EPSA 2, es decir, que ya van un avance un poco más. Hay autores, Michel Alvarez, Jean Perrin, que son autores que han escrito libros. O sea, Michel Alvarez es psiquiatra infantil y ha escrito un libro de psicomotricidad en psiquiatría. Y no lo conocemos, no está traducido al español. Bueno, ahí podemos traducirlo, pero está traducido al español. Y cuando yo no entiendo francés, lo compré, pude leer algo y lo entendí perfectamente, porque si hay algo que nos beneficia muchas veces a la parte técnica es que las palabras no cambian. O sea, en Italia las palabras técnicas son iguales al español, al francés, bueno, en inglés cambian nada más, digo, pero la verdad es que lo entendés y decís, ¿por qué esto no está traducido al español? Claro. Se traducen tantas cosas, digo, ¿por qué esto no se traduce? Y nos estamos perdiendo información ahí. La Universidad de Toulouse está produciendo un montón de investigación y súper valiosa. Yo el año pasado también hice un máster de psiquiatría infantil y no tuve ningún problema. No tuve ningún problema en hacerlo porque, bueno, o sea, está toda la parte farmacológica y toda la parte biológica que te tienes que estudiar a nivel, porque no soy médico, pero no tuve ningún problema en poder entender todo porque está muy enlazado. Lo que pasa que, bueno, creo que hay mucho miedo, ¿no? Por nuestra parte y yo siempre lo digo, por ejemplo, en la escuela, es que tenemos que entender el psiquismo infantil. Porque no solo del psiquismo pueden hablar los psiquiatras, es que no es cuestión de no nos vamos a poner a hablar de psiquismo, a dar lecciones de psiquismo, es cuestión de entenderlo porque está en el desarrollo infantil y pasamos muchas horas con los niños. No, es que lo tenés que entender. No es que porque a vos te viene un paciente que te dice está tomando tal medicación, no quiere decir que vos entiendas los efectos de esa medicación, porque cuando vos hablas con un psiquiatra te dice, mira, esta medicación puede ser de tipo D, que es la que tiene menos evidencia pero que es efectiva. Y vos decís, hay tipo A, B, C, D. Sí, obviamente, porque la que es A tiene mayor evidencia, pero en este niño no funciona. Claro. Empiezan a explicar, es como un ecualizador, ¿no?
Sí, ese es tu trabajo como psiquiatra. Pero yo tengo que entender qué es lo que produce. Porque si ese paciente Efectivamente. está tomando una medicación para aumentar la atención y yo le estoy exigiendo todo el tiempo atención, es como que digo, para esto estoy tomando una medicación, para tener la atención sostenida. Y si vos me estás exigiendo, me frustro, porque me estás demandando más de lo que yo te puedo dar. Entonces, deja que la medicación haga su trabajo en el caso que sea necesario. Y después lo otro, que es recontra cuestionable, y me dedico mucho a cuestionarlo esto. Y por desgracia, a veces cuando uno va a un congreso de estos grandes, ¿no? Preguntas, ¿hay algún médico acá? No. El otro día me salió mal, el otro día lo dije en un congreso y digo, ¿hay algún médico acá? Yo me dijo uno. Y era alguien que yo conocía, que había visto en México hace muchos años. Y digo, qué bueno, había llegado hace 5 minutos igual, Le digo, pero vos llegaste hace 5 minutos, le digo. Y es esto de medicar, ¿no? Pésimo medicar. Cuando vos te encontrás con familias que te dicen, estoy pensando en medicación. ¿Por qué antes de pensar en medicación no pensamos en un ajuste? Un ajuste terapéutico, no sé, vemos las terapias si están siendo efectivas. En muchos casos los niños se ven más beneficiados con el ámbito terapéutico que con la medicación. La medicación tiene que ser el último recurso. No quiere decir que no esté bien cuando hemos agotado todas las instancias. Y efectivamente, y eso también ocurre. O sea, a mí me ha pasado también de decir, bueno, llevamos un tiempo, ves que la familia está haciendo el trabajo, que el colegio se está ajustando, que aquí hay evolución, pero que todavía, o sea, que necesitamos una herramienta más. Entonces decir, bueno, vamos a tener que consultar con psiquiatría para ver que una ayuda. Y luego hay una medicación y las cosas mejoran. La familia puede trabajar de otra manera, porque esta medicación ayuda, y entonces los niveles de ansiedad, de agresividad, de agitación, de lo que sea, se regulan y entonces se pueden hacer otras cosas, efectivamente, pero no ir de repente a la medicación, ¿no? O sea, yo creo que hemos tenido, sobre todo con TDAH, con el tema del TDAH hemos tenido muchísimo problema durante mucho tiempo y claro, y no entendemos que además es una medicación muy fuerte que también cambia las estructuras funcionales. Con TDAH te lo dicen también, ¿eh? O sea, te dicen, yo tomaba una medicación que lo que hacía era dejarme como de una manera obsoleto en el espacio, o sea, como yo me sentía como que no estaba en un lugar donde estaba. Cuando dejé la medicación y empecé con un ámbito más terapéutico ajustado, empecé a entender muchas cosas más y bueno, empecé como a interactuar mucho mejor con ese entorno. Digo, la medicación es buena siempre y cuando esté pensada y analizada en concepto general, no como algo específico, porque nosotros queremos que el niño se quede quieto y le damos una medicación, tarde o temprano el cuerpo la va a asimilar y va a tener que darle más medicación, así no funciona. Y también enlazado con lo que hablábamos de entender a nivel esta parte, ¿no?, más psiquiátrica, cuando hablamos ya de diagnósticos y patologías, que además están muy recogidas ya en los manuales, poder entender qué concomita con qué. Digamos, cuál es la dificultad principal y puede concomitar con otra cosa, es decir, a lo mejor están apareciendo comportamientos que pueden ser naturales. Total. O sea, que nos lo podemos explicar. Co-ocurrencia está muy de moda, que en realidad te decíamos comorbilidades, pero se está notando un montón. Por ejemplo, el autismo está creciendo en su espectro. Ya no es solo el autismo, ya estamos viendo altas capacidades, donde decimos, al final estamos pensando en un TEA Asperger, vieja época, digo, pero un TEA de mal dicho grado 1, pero de alto funcionamiento, como quieras ponerle, y capaz que decís, al final nunca fue TEA, en realidad estamos hablando de altas capacidades. Eso está ocurriendo ahora y eso está cambiando. ¿Dónde empezó a cambiar? Cuando empezaron a hablar las propias personas con autismo. Sí. Hace 3-4 años empezaron a tener más voz las personas con autismo y empezamos a notar cambios en la investigación, cambios en la manera de intervenir, cambios en la manera de ver y dijimos, bueno, pero evidentemente esto es lo que va a producir que las terapias cambien también y que la forma de intervenir cambie también. No quiere decir que una metodología terapéutica o un lineamiento terapéutico sea pésimo, pero puede que ese lineamiento no funcione para un niño como si funciona para otro. Efectivamente, o sea, esta flexibilidad que es necesaria por nuestra parte, y la flexibilidad solo es posible cuando tenemos la formación suficiente. Exacto. Porque entonces tú puedes, pues esto, ¿no?, flexibilizar tú propiamente, decir, y generar hipótesis de lo que puede pasar es esto, o a lo mejor puede pasar esto, a lo mejor puede pero si encasillas al niño desde el minuto -10, pues entonces claro, no dejas tampoco que pasen otras cosas y no puedes ver la potencialidad, no puedes ver qué es lo que está evolucionando, porque estás solo buscando una cosa. Mauro, qué interesante. Bueno, muchas gracias. Podríamos estar aquí 3 temporadas. Puede quedar también un próximo episodio. Sí, no dudes. El próximo ya va a ser en Barcelona. Pero queda el congreso ahí grabado. Queda grabado. Atención, que queda grabado.
Un placer. Queda mucho por trabajar, pero qué bueno, ¿no? Que le podamos dar esta visibilidad. Quedo totalmente disponible, ya sabes, para cualquier cosa, porque ya lo sabía. Bueno, esta es la primera vez que Mauro y yo nos vemos en persona. Y no habíamos hablado mucho antes, pero estaba claro que la línea era muy compartida y creo que ha quedado grabado, vaya. Así que bueno, esta sala es tu casa, aquí la tienes para cuando tú quieras venir. Vamos, quedas invitadísimo a poder disfrutar de ella. Me encantaría, también lo dejo grabado, que podamos hacer alguna formación juntos, porque creo que puede ser muy interesante. No sé en qué momento alguien va a escuchar esto, pero algo vamos a hacer y se va a anunciar, tanto en las redes de ella como mía, pero se va a anunciar. Sí. Sí, algo vamos a hacer. Yo ahora tengo por delante una aventura argentina y en Buenos Aires. Hoy había dicho... Me quiere enganchar al mate. Te voy a traer el mate, me lo olvidé, así que bueno, estoy en falta con eso. Bueno, la próxima vez que nos veamos ya seré adicta al mate, muy posiblemente. Muy bien, eso es bueno. Bueno, súper gracias. Nada, a ti, Mauro. Bueno, yo os iré compartiendo, también os dejaré enlaces en la descripción del episodio. Seguimos ahí, seguimos en redes, seguimos haciendo divulgación de mucha calidad en la medida que podamos, para poder transmitir todo lo que hacemos, que es mucho, para poder transmitir todo el valor de la psicomotricidad, que también es mucho, y sobre todo para que llegue a la infancia. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Has escuchado ¿Dónde está mi cuerpo?, el podcast de la Sala de Psico. No olvides contárselo a todo el mundo y volvernos a escuchar. Muchas gracias.